Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Cristian Palacio. Bueno, Cristian, bienvenido a Entrevidas. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de, bueno, este flamante libro en coautoría, ¿no? Acá lo muestro, Tiempo estimado de permanencia, que lo escribiste junto a Sebastián Vargas y Ujú. que, bueno, lo edita Buena Cosecha Editora. Me encanta lo que está haciendo la editorial. La verdad que el libro objeto también es hermoso. De paso le mando un beso grande a Luciana Villegas, que es increíble lo que está haciendo, ¿no? Con la editorial. Bueno, pero Cristian, antes de empezar a hablar de la novela, esta novela de ciencia ficción, contá un poquito acerca de, primero, tus comienzos en la lectura. ¿Por dónde arrancaste? Bueno, vos escribiste mucho infantil también. Sí, sí, bueno, es el tema. Mis comienzos de la lectura son de la infancia, digamos. Era el chico que lee, o sea, así, Claro. entre comillas, ¿no? Y bueno, si bien no había una biblioteca en mi casa tan nutrida como por ejemplo, la que yo tengo ahora, o la que tienen ahora mis hijos, sí, digamos, trataba de acceder a todo lo que pudiera, ¿no? Digamos. No sé, tengo así como recuerdos de lectura, fue la maravilla, o sea, lo maravilloso de encontrar de repente en un armario, mi viejo tenía guardada una colección de revistas Fierro, esto yo te estoy hablando ya cuando yo era un poquito más grande, Sí. y lo que flashé con eso, o por ejemplo que mi viejo tenía 3 o 4 volúmenes del Eternauta, pero no estaba completa, eran 3 o 4 volúmenes cuando se publicaban en fascículos. Y yo quería desesperadamente saber cómo seguía esa historia, que en ese momento no se conseguía el libro, o no sé, o no tenía yo mi familia los medios para comprarlo. Y bueno, quería desesperadamente saber cómo seguía esa historia. Cuando fui adolescente me lo compré el Eternauta y lo pude leer y me lo leí de un tirón. O bueno, el otro gran amor de mi infancia por la lectura es Julio Verne, ¿no? O sea, Julio Verne para mí es como era mi fascinación por la lectura, incluso siempre cuento lo mismo, ¿no? Yo en una época ya teniendo 13 años más o menos, o sea, era chico, pero ya era ya era un adolescente, iba a un taller de periodismo de TEA en el centro, ¿no? Y Sí. viajaba solo, ¿no? En el subte. Y entonces después salía del taller, que quedaba ahí en el La centro, y Valle me iba a las Junín. librerías En de la Valle Junín. viejos. Sí, claro, y me iba y me compraba los que encontraba de Julio Verne usados y leía un capítulo por día, no más, porque se me agotaban rápido, si no, entonces yo no quería Claro, que claro. se me agoten rápido. Así que bueno, esa es un poco la experiencia mía de lectura de infancia, ¿no? No, muy bueno, mucho también que tiene con la aventura, ¿no? Sí, Bueno, y sí, sí, también sí, viste sí, que a veces pasa, bueno, Verne por ahí abarca más, ¿no? Pero por ahí hay mucho generacional, ¿no? Robin totalmente. Hood, Elige tu propia aventura, ¿no? Depende con quién hablas. Harry Bueno. Potter, más, gente más joven. Claro, y bueno, no, yo Harry Potter ya era grande Claro, claro, cuando tranqui. salió, digamos, lo leí de adulto. Pero sí, Elige tu propia aventura, por ejemplo. Esa era otra de las lecturas o bueno, también Patoruzú, Patoruzito, Isidoro, Sí, fanático total. sí, O sea, sí, las historietas fueron un componente fundamental, pero también la novela, ¿no? Y después cuando ya fui un poquito más grande y empecé como a tener un interés como, si bien siempre fue el chico que lee, el chico que escribe, ¿no? Digamos, empecé a tener un interés más profundo, digamos, por conocer a algunos autores. No sé, por ejemplo, recuerdo que flasheé mucho con las Metamorfosis de Kafka, por ejemplo, o la sí. primera vez que leí el libro así de literatura argentina que primero leí fue Bestiario de Cortázar. Y también aluciné con Bestiario de Cortázar, con Casa Tomada, con Carta a una señorita en París, digamos. O sea, me voló la cabeza. Y después lo otro que me voló la cabeza es la primera vez que leí a Borges, que fue cuando leí, creo que había leído La Biblioteca de Babel. Eso lo leí ya en la secundaria y aluciné. Dije, quiero leer todo lo que hizo este chabón, No, porque increíble. me voló la cabeza, ¿no? Y también, o sea, sos actor, sos dramaturgo, ¿no? Investigador de CONICET, pero también, bueno, ¿cómo nace esto, ¿no? Y qué le dio, por ejemplo, la actuación a la escritura? Bueno, escribir teatro no es lo mismo. Yo soy director de teatro, así que Ah, ok, en algún punto somos colegas. Y bueno, claro. también escribir, ¿no? Lo que es la dramaturgia es totalmente distinto a escribir, no sé, infantil, en este caso la novela de ciencia ficción, ahora que vamos a hablar un poquito. Sí, Eh, sí. A ver, yo siempre digo lo mismo que digo o sea, si bien el teatro fue como mi gran amor, actuar, cuando descubrí también el teatro.
que lo que me gustaba actuar y todo eso. Y fue algo que empecé además, porque como te decía, yo era chico que lee y de repente también mis viejos me incentivaron siempre como la cuestión de lo literario. Pero el Claro. teatro lo descubrí yo y yo dije, quiero ir a teatro, ¿no? O sea, quiero ir a teatro y no paré. ¿No? O sea, desde los 13 años que hago teatro y nunca dejé de hacerlo, ¿no? Pero a la vez, escribir teatro para mí fue de repente, para mí fue como que me lean, ¿no? O sea, yo decía, escribir teatro, me leen sin necesidad de que yo diga, che, mira, me lees por favor un cuento, ¿no? Digamos, y Claro. esperar a que alguien me lea. Sino como, yo para mí era como escribo teatro y hay una obra y la gente está ahí leyéndome mientras me está mirando y yo los estoy mirando a ellos, ¿no? Esa era mi sensación cuando empecé a escribir teatro, ¿no? Como que mis palabras, digamos, de repente tomaban cuerpo y además yo podía ver como esa instancia, ¿no? Que es la instancia invisible, ¿no? Del escritor que uno no sabe bien cómo es la instancia de lectura del otro que está al otro lado. No es raro ver a alguien Y- leyéndote, ¿no? Salvo que sea una novia con un cuento, claro. ¿no? O algo así. Qué O un interesante poema, no esto que sé. decís, ¿no? Porque, sabes que no quiero hablar mucho de mí, pero digo, en este punto que decís, ¿no? A veces, bueno, yo también escribí obras de teatro y después cuando lo ves reflejado en un actor, ¿no? Las palabras que vos escribiste en algún momento de soledad, que después, ¿no? Las ves ahí, ¿no? Como decís vos, esto que por ahí no te pasa que te lea alguien lo tuyo, eh, No, salvo alguien totalmente, cercano. Qué loco. Bueno, totalmente. ¿y cómo se da esto, bueno, de este libro que escribiste ahí, ahí en coautoría, a cuatro manos, como se le dice, ¿no? Con Sebastián Vargas, porque también está esto, ¿no? De en algún punto tenés que encontrar, de paso recomiendo mucho, mucho el libro, es una novela para los amantes de la ciencia ficción, muy recomendable. Pero ¿cómo fue esto, ¿no? De trabajar una historia, porque además también tenés que buscarle después un tono, eh, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Se dividieron? Porque son dos personajes, ¿se dividieron? Sí, sí. Cada uno tiene su personaje. Sí, 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 sí. No queremos decir quién es quién, pero, pero cada Claro, uno tenía su personaje. Sí, digamos, en realidad la novela nace, bueno, yo a Seba lo conozco básicamente de habernos cruzado en SM, donde él publicaba y yo publiqué. Y bueno, y admiro mucho, siempre lo admiré mucho, digamos, admiro mucho su literatura, lo que hace con la literatura para niños. Y bueno, y además éramos, bueno, medio amigos, ¿no? Digamos, como que claro. de conocernos digamos, de intercambiar encuentros, ¿no? Y sale una convocatoria del Centro Cultural Recoleta que era para hacer proyectos de novelas epistolares. Entonces le digo, mira, Seba, está esto, si querés nos presentamos, me presento. Y bueno, y nos presentamos y quedamos seleccionados, digamos, con un proyecto. Y bueno, y la idea de esa convocatoria era o bien reales, epistolares, digamos, que Cristian le escribe a Sebastián, o bien tomar un carácter ficticio. Y elegimos tomar un carácter ficticio. Y entonces cuando nos pusimos a hablar de qué hacer con eso, ahí apareció, bueno, el amor que los dos tenemos por la ciencia ficción, por la fantasía en general. Y entonces decidimos que sea una novela epistolar de ciencia ficción. Cada uno adoptó un personaje, no voy a decir quién es quién, pero y sí trazamos un plan, sí trazamos un plan o sea, un plan de para dónde iba a ir, no era que era totalmente azaroso, ¿no? Teníamos como una idea de a dónde iba a ir, aunque obviamente, bueno, como siempre en todo proceso de escritura, van surgiendo cosas, ¿no? Digamos, generalmente él escribía una parte, digamos, una de las cartas, que no son cartas, en realidad son danchus, ¿no? Son un tipo de mensaje específico del futuro y yo le contestaba, ¿no? Y en esa contestación y qué sé yo, nos íbamos comentando, por supuesto, también, obviamente, interveníamos sobre la prosa del otro, porque la idea era que sea una novela escrita a cuatro manos, ¿no? Y así fuimos llevándolo. Fue muy divertido, no fue plena pandemia, pero fue en el 2021, con lo cual más o menos había un cierto aislamiento. Y la verdad que quedamos muy contentos del resultado y después se lo pasamos bueno, a Ana Lucía Salgado, que es la representante de los dos, y una gran amiga común, digamos, y una gran editora también. Y Ana se lo pasó a Luciana, y bueno, le encantó la novela, y así que apareció esta idea de editarla. Y felices, felices, muy felices, porque además, como vos decías, es un libro muy bello también, ¿no? De tener en las manos. ¿Y en qué momento sintieron que tenían ya la historia, que ya era, digamos, como algo para presentar, algo publicable? Viste que a veces hasta encontrarle, darle cuerpo a una novela, encontrar el tono, más cuando tenés que, encima el tono tiene que ser, digamos, entre dos personas que, digo, más allá de todo, escriben distinto, ¿no? Sí, creo que no, digamos, fue bastante sencillo el tono porque como cada uno tomó un personaje y cada personaje tiene Claro, como unas mantenían ese características tono, claro. muy, digamos, o sea, es muy característico, ¿no? Como escribe cada uno.
y cómo habla en realidad, porque en realidad son orales, se supone. Eso no fue difícil. Y después, como que fuimos avanzando en la historia y llegamos al final, ¿no? Y de repente llegamos al final, lógicamente, porque además es un final, en cierto sentido, clásico, digamos, tiene una curva clásica la historia. Y cuando llegamos al final dijimos, bueno, esto está bueno, nos gusta. Obviamente volvimos atrás, revisamos, qué sé yo, y sí decidimos a todo eso que teníamos, ese corpus, digamos, de epistolar, agregarle fragmentos de lo que ellos escribían, de lo que estos dos, para quienes... Ella escribe poesía y él escribe como más Claro, thriller. ella es, digamos, es un hombre-mujer, ¿no? Él es un escritor de ciencia ficción, pero de bestsellers, ¿no? Que vende mucho, pero que sus textos son terribles, malísimos, o que le dicen que son malísimos, y él reconoce también que son malos, dice, Sí. yo escribo, dice, sagas hollywoodenses, y ella es una escritora muy prestigiosa, pero que no vende mucho, vende muy poco, digamos, ¿no? O sea, ella dice incluso que nadie la lee, digamos, que todos dicen, sí, sí, es muy buena escritora, pero que no la lee nadie, ¿no? Entonces empiezan a intercambiar porque él quiere que ella lo ayude a escribir mejor y ella en un punto empieza a querer que él la ayude a vender más, ¿no? Entonces, todo esto no en un contexto futurista, donde además hay como una especie de policía de la lectura, ¿no? Que hay leyes que te dice que no podés plagiar, no podés robar una idea, no podés dar una idea, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, empezamos a jugar y después, cuando terminamos de toda la historia, dijimos, bueno, vamos a escribir algunas fragmentos de las novelas que él y ella escriben, Para ¿no? ir metiendo mechando en el medio. Claro, claro. Y después lo último que apareció fue ese prólogo, que es una especie de homenaje al prólogo de Bioy Casares, Silvino Campo y Borges de Una introducción a la literatura fantástica, ese prólogo que hacen en la antología. Y dijimos, bueno, hagamos uno así, pero de ciencia ficción, ¿no? Entonces ahí hicimos ese prólogo, que es un prólogo medio en serio, medio en broma, ¿no? Que fue lo último que apareció ya cuando ya estaba encaminada la edición. No, muy bueno, muy bueno. La verdad que recomiendo mucho. Lo vuelvo a mostrar. Tiempo estimado de permanencia se presenta mañana, ¿no? Jueves 11 de abril. Contá un poquito, si querés, para la gente que va a estar viendo ahora la entrevista, para así también pueden acercarse, ¿no? A ver la presentación. Sí, lo presentamos mañana en La Libre, una librería que hay ahí en San Telmo, Chacabuco 917, en Cava, y nos van a acompañar para presentarlo. Vamos a estar yo, Sebastián, Luciana, y nos van a acompañar Paula Galdeano y Susana Aimé. Ellas van a ser las encargadas de decir algunas palabras sobre el libro, sobre la novela, ambas lectoras de la novela. Y bueno, y obviamente va a haber algo para brindar, ¿no? Para compartir un rato con el libro, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos muy contentos, ¿no? de esta presentación, porque además el libro se editó a fines del año pasado, pero a fines, digamos, ya en diciembre, últimos días, y entonces, bueno, dejamos pasar el verano para hacer esta presentación, ¿no? Ya empezar como a moverlo entre los lectores. Cristian, jueves 11 de abril, ¿a qué hora arranca? Así también le pasamos A la las hora. 19 horas, jueves 11 de abril a las 19 horas, en La Libre, que esto es Chacabuco 917, en San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que es gratuito. Están todos y todas invitados e invitadas. Y van a estar con nosotros, con Sebastián Vargas y conmigo, Paula Galdeano y Susana Aimé. Cristian, para cerrar, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento? ¿Tenés el libro a mano? Sí. Sí, a ¿Puede ser ver, un fragmento? lo tengo por ahí. Pará, lo voy a leer desde la compu Dale, para no dale. ir a buscarlo, Igual ahí para lo que si muestro. no Si lo tenés quedar. a mano, te espero, no hay problema, ¿eh? Si lo tenés a Sí, mano, sí, como quieras. sí, lo tengo ahí a mano, pero lo quiero Dale, leer desde la compu para no pararme y hacer todo dale, perfecto. dame un segundito, que lo busco de la compu, porque lo tengo acá cargado. Bien, ahí está. A ver, ¿qué fragmento elijo? Ese es el tema. Este. No te voy a decir que elijas un fragmento del personaje que escribiste vos para no deschavar, ¿no? No, claro. Si A ver, querés, si querés, hagamos lo siguiente. Porque por ahí, viste, después la gente va a decir, eligió el otro para despistar. Si querés, léete un claro, fragmento y un fragmento corto, uno de cada personaje, ¿te parece? dale, dale, voy a leer el comienzo Dale. porque dice, Danchu 233-7762, destino, Erika Farrate, tiempo estimado de permanencia en el dispositivo, 301 segundos desde su reproducción, inicio de transmisión.
Entre uno y el infinito todos los números son absurdos. Eso leí una vez en un lado que no me acuerdo, pero quizás fuera una novela, no lo niego. Quien decía eso hablaba de la posibilidad de que hubiera vida fuera de la Tierra. ¿Estamos solos o hay más planetas con vida inteligente? O un poquito inteligente, tampoco nos creamos. La Tierra podría ser el único astro con vida interior, es cierto. Más que cierto, es muy probable, pero es solo cuestión de que encontremos o que nos encuentre otro lugar con vida. Uno solo para abrir un abanico interminable, porque no sería lógico que hubiera en todo el universo solo dos planetas con vida inteligente, ni tampoco tres ni cuatro. Todos los números serían absurdos entre uno e infinito. ¿A qué voy con todo esto? No lo sé. Quizás vos lo sepas, ya que vos, perdón, usted no debería tutearla, digo. Usted quizá entienda esto mejor que yo, que solo escribí una saga juvenil distópica hollywoodense, mientras que vos, usted, escribió ya algunos libros bastante complejos y un par complejísimos, con mundos deslumbrantes que fascinaron a todos. Me sorprendió verla en la fiesta de Tunia Randizábal. Nos saludamos, quizás ni se acuerde, aunque probablemente sí se acuerde, porque todos se acuerdan de haberme saludado, aunque no hayan leído la saga ni visto las películas, todos saben quién soy y casi todos tienen ya una opinión sobre mí desde antes de conocerme. Así que se dedican, cuando me conocen, simplemente a corroborar lo que creían ya saber sobre mí. No digo que a usted le pasó eso, aunque quizás sí le pasó. Por mi parte, yo también tenía una idea previa sobre usted, que sería una vieja amargada y agria como mi profesora de química de la CENUNI, así que me sorprendió comprobar que por el contrario, es usted muy joven, aunque un poco agria, sí me pareció así de primera impresión. No me haga caso, igual porque no habiendo nada con vodka, yo ya iba por el tercer gin tonic. Creo que el tercero, así que mis impresiones eran menos confiables que de costumbre. Y cuando la vi ahí me dije, quizás Erika me puede ayudar. Pero claro, no podía preguntarle ahí enfrente de todos en la fiesta de Tuni, y además no estaba en condiciones yo de nada, salvo de decir incoherencias y volver a mi casa a dormir. Así que no era el momento. Esto es la voz de él, ¿no? Y ahora voy a leer la respuesta, ¿no? De Dale. un fragmento, ¿no? De ella. Danchu, 487-8038. Destino, Iván de San Simón. Tiempo estimado de permanencia en el dispositivo, 218 segundos desde su reproducción. Inicio de transmisión. Tuni, me provoca arcadas, Tuni. Ustedes los ricos, ustedes los magnates y su odiosa costumbre de llamarse así, Tuni. Le doy autorización para que me criptosomice y arroje mi cuerpo al tremoledor más ardiente de la ciudad fera si alguna vez me escucha diciendo Tuni, con ese tonito sobrador tan petulante, tan ridículo. Tuni. En estas dos sílabas habitan todos los infinitos que nos separan, señor Iván de Saint Simón. Yo sí lo recuerdo muchas cosas de esa noche. Recuerdo en particular el modo en que casi no me saludó, en que apenas se dignó mirarme. Recuerdo cómo se reía a sus anchas rodeado de admiradoras que hubieran dado un ojo por hacerse con usted una holo selfie, mientras yo languidecía en el rincón más apartado del salón verde, completamente sola, sola con mi alma, que no es buena compañía para nadie, se lo aseguro. Mi pobre alma patética y rencorosa. Recuerdo odiándome frente al espejo del baño, sabiendo que mi peinado no estaba a la altura, que mis zapatos no estaban a la altura, que mi vestido no estaba a la altura, que mi vida entera no estaba a la altura del más miserable de los sirvientes de los Arrandizábal. Recuerdo volver a casa con la angustia de saberme no despreciada, sino olímpicamente ignorada. Por eso cuando escuché su Danchu creí que estaba soñando. No supe qué pensar, no supe cómo contestar. Pensé en ignorarlo, pensé en insultarlo, pensé en componer la ópera magna de los insultos, el Ulises de Joyce de los insultos, la Odisea de los insultos. Pensé en escupirlos rabiosamente por el Danchu durante 3 horas y cuarto. Pensé también en contestarle amablemente que se guarde su dinero, que no tendrá ningún mundo que yo haya creado. Pensé incluso en denunciarlo ante la comisión de lectura. Pensé que de todos modos nadie iba a creerme a mí, una pobre poeta loca y muerta de hambre, cuando gritara frente a la gran sociedad que el gran Iván de Saint-Simon estaba infringiendo la ley, pidiéndome comprar una idea. Y finalmente pensé, ¿por qué no? ¿Qué tengo que perder que no haya ya perdido? Voy a darle un mundo a este hombre, pensé. Voy a darle el más fabuloso de los mundos. Voy a darle un planeta que hará que sus lectores alucinen. Muy bueno, Bueno, muy bueno. Acá dos Cristian fragmentos. Palacios en Entrevidas. Vuelvo a mostrar el libro. Mañana se presenta Tiempo Estimado de Permanencia. Cristian, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias por la charla. Un abrazo Nos grande. vemos Chau, pronto. chau. Gracias, muchas gracias.